Hoy estamos en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Verso 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Este estudio va a ser un poco diferente de los mensajes que me han escuchado predicar en los últimos 6 meses. Han sido más temáticas. Voy a seguir predicando los mensajes temáticas los días sábado, pero queremos tomar Gálatas. Es que el libro de Gálatas, el libro de Efesios, de Filipenses y Colosenses son tan llenas de verdad para nuestro vivir. Y vamos a tomarlos verso por verso, ir viendo. No vamos a ir no es una carrera. No quiero ver si logro terminar un capítulo cada servicio. A veces, esta vez solo un versículo vamos a lograr. Vamos a ver otros versos junto en ese estudio. Por ejemplo, hoy vamos a ir a Hechos y vamos a ver varios versos en Hechos. Vamos a ver el trasfondo de lo que estamos leyendo. Aquí, por ejemplo, aquí dice Pablo, apóstol. Pablo, apóstol. Y quizá todos sabemos quién es Pablo. Quizá algunos no sabemos quién es Pablo. Quizá todos sabemos cómo fue que fue llamado ser apóstol. Quizá no lo sabemos. Pero Pablo dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó, o sea, resucitó a Jesús de los muertos. Lo leemos fácilmente. Y si tenemos tiempo de ser cristianos, podemos leerlo y, sí, pues, así dice, sí, ya. Y seguimos adelante. Pero aquí en este verso hay bastante doctrina. Jesús no se resucitó por su cuenta. ¿Sabían eso? Jesús se murió llevando sus y mis pecados. La Escritura dice que nuestros pecados fueron aplicados, colocados en Él, sobre Él. Él llevó nuestro pecado y murió inocente de haber cometido pecado por su cuenta, pero culpable con todos los pecados de nosotros. Y es por eso la Escritura está muy claro en muchos versos que su Padre, debido a que Jesús fue obediente y obediente a la cruz, que su Padre no lo dejó muerto. Y es lo que nos dice aquí. No de hombres, Pablo fue llamado apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Es increíble cuántas veces escucho cuando uno habla con las personas, utilizan Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo, y muchas veces usan sus nombres mal. Aplican virtudes al Hijo que no van al Hijo.
aplican tareas al Espíritu que no van al Espíritu, son tareas del Padre. Aplican tareas al Padre que no son del Padre, son del Hijo. Y lo más común es cuando usted pregunta algo, la respuesta es Dios. Dios. Algo muy común que se oye: en el nombre de Dios. En el nombre de Dios todo sale bien. En el nombre de Dios todo va a estar bien. En el nombre de Dios, ¿cuál es el nombre de Dios? No depende. ¿Es Dios Padre estamos hablando? ¿Dios Hijo o Dios Espíritu Santo? ¿En el nombre de quién, según la Escritura, debemos orar? ¿En el nombre de Dios? Cualquier cosa que pides al Padre en mi nombre, dice Jesús, en mi nombre Él lo hará. Entonces, ¿en nombre de quién debemos pedir? En el nombre de Jesús. Pero decimos en el nombre de Dios. En el nombre de Dios todo sale bien. Es que es una palabra genérica. Y de hecho funciona eso. Se puede usar si eres musulmano, si eres hindú, si eres cristiano o lo que sea. En el nombre de Dios, sí, pues, porque Dios es palabra genérica. Palabra genérica. Y muchas veces leemos y así de suave pasamos desapercibido las verdades que están aquí. Y una de las verdades que encontramos aquí es que es Dios Padre que levantó Dios Hijo, Jesucristo. Jesús por su propia fuerza no se levantó, su Padre lo hizo. Y Pablo dice aquí, él dice Pablo, apóstol. Vamos al libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Vamos a leer bastantes versos aquí. Vamos a comenzar con el verso 1. Hechos 9, verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino con C mayúscula, de este camino. El camino era como llamaban el evangelio, era el camino. Los que estaban en el camino estaban en el evangelio. Que si se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea, Saulo pidió cartas del sumo sacerdote: por favor, deme cartas autorizándome ir a tomar preso a los que andan en el camino de Jesús. Mas yendo por el camino, no el camino de Jesús, el camino a Damasco, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ay, ustedes, esto es como funciona mi mente. Dejamos eso aquí. Eso no está en mis notas. Dejamos ahí. Vamos a Juan capítulo 6. Perdón, capítulo 1. San Juan 1. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, el verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era, ¿qué dice? La luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora regresamos a Hechos 9. Verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo contestó: ¿quién eres, Señor? Sabía que era un poder más alto que él por la luz. Y le dijo, la luz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto, él, Saulo, ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí él viene con cartas, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Ve, porque instrumento escogido me es este. Vamos a ver un poco de historia geográfica para comenzar. Aquí tenemos el mapa. Es chiquito ahí en la pantalla, pero el área verde que está, no esta área aquí abajo, ese es Egipto, ese es el mar Mediterráneo, pero ahí arriba está Galacia, el área verde. El área de Galacia fue habitada por los vikingos, básicamente, que habían bajado y habían tomado el control de ahí. Ellos se llamaban los, no sé en inglés, en español, los gaúles, tal vez, no me recuerdo, pero así fue como consiguieron el nombre de Galacia. Después Roma vino, tomó el control, y Roma dividió el imperio en esas divisiones que ustedes pueden ver ahí. Está Italia, está Dalmacia, está Tracia, está Macedonia, está Bitinia y Ponto, Galacia, Capadocia, todo esto, Siria, Asia, todo este era área dividido por los romanos. Pablo creció, vamos al siguiente mapa. Pablo creció aquí en Antioquía. Aquí este lado arriba de donde dice Siria.
aquí está abajo, está Judea, está Jerusalén. Pero Pablo fue, de ahí Pablo fue a Galacia y comenzó iglesias en Galacia. Ahora, años después, Pablo está escribiendo una carta a las iglesias que están en Galacia. Es interesante, el capital de Galacia en ese entonces se llamaba Ancira. Hoy día se llama Ankara y es la capital de lo que es Turquía hoy día. Ustedes pueden leer en las noticias acerca de Turquía. El año pasado tuvieron grandes problemas. Tenemos unos amigos que son misioneros ahí en Turquía. Ellos casi pensaron salir por los problemas que hubo. Ese es el capital. Fue el capital en el tiempo de Jesús de Galacia y ahora es el capital de lo que conocemos nosotros hoy como Turquía. La mayoría de las personas en las iglesias ahí en Galacia eran gentiles, no eran judíos. Había judíos, pero la mayoría eran gentiles, eran griegos, eran gaúles de Galacia, gente de Galacia, era gente no judía. Y resultó que hubo problemas en ese entonces. Y vamos a ver, porque este libro, el libro de Gálatas, fue escrito precisamente porque la gente eran gentiles. Pablo escribía con frecuencia: gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. Es el mensaje del Evangelio, gracia y paz. Es el mensaje del Evangelio. Una vida desordenada, una vida perdida, y viene la gracia de Dios, favor no merecido, y trae paz a una vida que no tenía paz. Gracia y paz. Gracia era la forma que los griegos se saludaban. Cuando se encontraban, como hoy día nosotros decimos ¿qué tal? ¿Qué tal vos? ¿Cómo está? Ellos decían gracia. Y los judíos, cuando ellos se saludaban con shalom, paz. Y Pablo, cuando él escribió y con muchas de sus cartas, él agarró los dos saludos del día: gracia para los griegos que iban a estar los gentiles, y shalom, paz para los judíos que iban a estar leyendo su mensaje. Y lo interesante es que las dos palabras encierran el mensaje del Evangelio. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz es el resumen del mensaje de Pablo. Gálatas 1:4, el cual, hablando de Jesús, se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Mataron a Jesús? ¿Mataron a Jesús? Esa es capciosa. ¿Cómo? Él dio su vida. ¿Que realmente alguien tendrá el poder de matar el Hijo de Dios si Él no quisiera? La Escritura está muy clara, nos dice que Él pudo haber llamado legiones de ángeles. Somos sus hijos. Y como padre y como hijos tenemos una relación y no debemos tener temor ni miedo. Tenemos que temer a Dios, porque Él es el único que puede enviarnos al infierno. Eso sí, pero no estoy hablando de esa clase de temor. Estoy hablando de que no tenemos por qué tener temor de venir delante de Él.
En Hebreos nos dice que por este Jesucristo que abrió el velo, abrió el camino para que podamos entrar con denuedo delante del trono de gracia para encontrar ayuda. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. Verso 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.